Esta mañana voy a compartir un tema, un tema evangelístico. Voy a hablar acerca de la conversión de un alto oficial del gobierno etíope por medio de la predicación de Felipe. Este relato lo encontramos en Hechos capítulo 8. El tema de la prédica de hoy la he titulado La conversión del eunuco etíope. Así que vayamos a Hechos. Hechos capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 26 al 40. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Leamos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este relato del ministerio de Felipe a un alto oficial del gobierno etíope representa un avance en el evangelio. Antes, el evangelio había sido predicado solamente en Judea, en Jerusalén, estrictamente a los judíos, pero ahora vemos una completa misión gentil. El evangelio comienza a propagarse. Etiopía, de donde era este hombre, era uno de los grandes reinos de África en la época del Antiguo Testamento y también durante la época de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el mapa. El mapa nos ayuda mucho a poder ver dónde suceden las cosas, nos ayuda a poder entender mejor las cosas. Aquí está Etiopía, está al sur de Egipto. ¿Ok? Estos son nombres que vamos a mencionar aquí en la historia. Aquí está Samaria, aquí está Jerusalén, en la provincia de Judea. Pero este mapa es en los tiempos bíblicos, porque en la actualidad el mapa ha cambiado. Veamos el siguiente mapa. Por ejemplo, Egipto ya no es tan grande como era en el tiempo de Jesús. Es más pequeño y aquí está Sudán, ya aquí está Etiopía. Así que han surgido otros países, no es el mismo mapa, pero les quería mostrar para que podamos ver dónde sucedieron los hechos que narra este pasaje. Ahora, en el versículo 1 de Hechos capítulo 8,
el apóstol Pablo, que en ese momento era conocido o se le llamaba Saulo, desató una gran persecución en contra de los cristianos que vivían en Jerusalén. Y es así como muchos de estos cristianos que estaban en Jerusalén salen de allí y se van a otros lugares, a otras provincias, en Judea y en Samaria. Pero no solamente van porque estaban escapando, sino que llegan a estos lugares y comparten, empiezan a compartir el evangelio. Felipe fue uno de ellos, fue uno de estos creyentes que salió de Jerusalén y llega a Samaria. Ahora, Felipe no era un apóstol, no era un apóstol del Señor, ni era un sacerdote. Él era uno de los diáconos que había sido elegido y que aparece en Hechos capítulo 6. Él era un diácono elegido para servir las mesas y atender a las viudas que habían sido desatendidas. Pero la palabra dice que Felipe era un hombre fiel, que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. El versículo 26 de Hechos 8 dice lo siguiente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. No sabemos exactamente dónde se encontraba Felipe en ese momento cuando recibe esta orden divina de ir hacia el sur, por el camino del desierto, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es muy posible que haya estado en una aldea o en uno de los pueblos en Samaria, por lo que alude el versículo 25. Veamos este otro mapa. Aquí está Samaria. Aquí debe haber estado, en uno de estos lugares debe haber estado Felipe. Y le dice de que vaya de Jerusalén, es decir, de que baje y que vaya de Jerusalén a Gaza por el camino desierto. Aquí está, por este camino. Todo esto era un desierto y le dice, ve por este camino, por el camino desierto. Ahora, Felipe, al llegar a Samaria, comienza a predicar el evangelio y tuvo mucho éxito. Mucha gente llegó a creer en Cristo por medio de la predicación de Felipe. Y es por esa razón que los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír lo que estaba sucediendo en Samaria, envían a Pedro y a Juan para constatar, para ver lo que estaba sucediendo en Samaria. Pero ahora eh, Dios, por medio de un ángel, le dice a Felipe que deje todo. Deja todo, levántate y ve a Gaza. Felipe, al ver lo que estaba sucediendo, al ver cómo la gente estaba creyendo, hubiese esperado que el Señor le diga, levanta una nueva iglesia, comienza clases de discipulado, pero no fue así, no sucedió eso. Lo que el Señor le dice es, levántate y ve hacia el sur, a Gaza. Gaza era la ciudad que estaba más al sur de las 5 ciudades más importantes del territorio palestino. Estaba cerca al desierto que se extendía hasta Egipto. Ahora, Felipe tenía que dejar Samaria e ir a Gaza. ¿Pero para qué? ¿Quién sabe? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Felipe no tenía idea para qué estaba yendo a Gaza, pero él obedeció. ¿Y saben algo, hermanos? Eso tenemos que aprender tú y yo. Dios muchas veces nos da instrucciones, pero no nos da los detalles. Solo nos dice lo que hay que hacer. Dios no tiene por qué darnos explicaciones, pero muchas veces nosotros queremos saber el por qué y para qué. Felipe no hizo eso. Vemos en el versículo 27 que él simplemente se levantó y fue, sin discutir, sin preguntar. Y luego el versículo 27 dice, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros
y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leyendo al profeta Isaías. Felipe había obedecido. Él estaba en camino a Gaza por el desierto cuando se aparece un hombre, un alto funcionario etíope, que estaba volviendo a su tierra después de haber ido a Jerusalén para adorar al Dios verdadero. Ahora, no sabemos cómo este eunuco etíope haya llegado a escuchar, a oír acerca del Dios de Israel, pero vemos que él va a Jerusalén para adorar. La distancia entre Jerusalén y Etiopía era de unos 2.500 kilómetros y posiblemente este viaje tomaba alrededor de 3 meses. Y fíjense que este eunuco hace este viaje 2 veces, de ida y de vuelta. Es difícil determinar por el texto mismo cómo Lucas quería que sus lectores entendieran la relación del eunuco etíope con el judaísmo. Además, el hecho que un eunuco haya ido a Jerusalén para adorar a Dios era mal visto por los judíos del primer siglo. En primer lugar, porque era extranjero, porque era un gentil, porque era un pagano. Y luego, por ser eunuco, es decir, un hombre mutilado, un hombre castrado. La ley decía lo siguiente en Deuteronomio 23:1. Leamos. Ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. La palabra eunuco significa el que custodia o el cuidador de lechos o cuidador de lechos. Lecho es una cama, el cuidador de cama, podríamos decir. Algunos eunucos eran funcionarios en las cortes reales, es decir, en los palacios de Oriente. Los eunucos eran los encargados de cuidar del harén, es decir, de las mujeres del rey o de los reyes, y por esa razón es que eran castrados. Pero también un eunuco podía ser un militar de alto rango y allegado al rey, como es el caso de Potifar en Egipto. Potifar era casado y además era el capitán de la guardia del faraón. Así que podría ser que el eunuco de quien estamos hablando haya sido castrado o quizás por ser un alto oficial, a eso se refería, era alguien cercano a la reina eh, etíope. Ahora, también es muy posible que este eunuco haya sido un prosélito del judaísmo o cerca a ser un prosélito, es decir, que se haya convertido al judaísmo o que estaba cerca de hacerlo. Y digo esto porque él había estado en una peregrinación religiosa a Jerusalén. Él no fue de paseo a Jerusalén, sino que dice el texto que fue para adorar. Y otro punto a favor de que él era un convertido al judaísmo es que él estaba retornando a su tierra con una copia de la profecía de Isaías en sus manos. Y habría sido muy difícil de conseguir, y eso habría sido muy difícil de conseguir para un no judío. Ahora, tener un rollo en ese momento era sumamente difícil y además caro. Este hombre debe haber estado muy bien económicamente. Es más, era un alto funcionario del gobierno para haber comprado este rollo. Y vemos que él volvía a casa leyendo una porción del libro o del rollo de Isaías. Ahora, este eunuco era un funcionario de alto rango de Candace, la reina de los etíopes. Un favorcito, ¿pueden abrir la puerta, por favor? Abran la puerta. Eh, el reino antiguo de Etiopía era gobernado por la reina madre. Candace no era el nombre de la reina. Candace era un título, así como el faraón, así como el César de Roma, así como también Herodes. Y la razón de por qué la reina madre gobernaba
era porque su hijo, el rey, porque su hijo era el rey para los etíopes era el hijo del sol. Por lo tanto, el rey era tan santo para involucrarse en las funciones seculares del Estado, que él no gobernaba, sino que su madre, la reina madre. Ahora, este oficial etíope había ido a una de las fiestas, a una de las festividades religiosas judías en Jerusalén para adorar a Dios. Y ahora estaba retornando a su tierra y leyendo un pasaje de Isaías. Incluso puede haber sido el pasaje de Isaías 56, versículos del 3 al 5, lo que llamó su atención. Y eso causó que este hombre volviera nuevamente a leer Isaías una y otra vez. Isaías 56, versículos del 3 al 5, habla de los eunucos siendo aceptados por Dios, porque Dios es un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios de bondad sin límites. Leamos este pasaje. Isaías 56, versículos del 3 al 5. Pasaje dice que el extranjero que se ha allegado al Señor, es decir, que se ha acercado, que se ha allegado al Señor, no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco, fíjense lo que dice acá, ni diga el eunuco, he aquí, soy un árbol seco. Porque así dice el Señor a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Fíjese cómo es que esto debe haber impactado al eunuco al ver, o sea, este pasaje de la Biblia, decir, wow, cómo, miren, el Señor me acepta. Ahora, este eunuco no conocía toda la verdad, debe haber escuchado del Dios de Israel, pero fíjense que él va a Jerusalén para adorar a Dios. Él estaba buscando de Dios. Ahora, lo que haya sido que llevó a este eunuco a leer la profecía de Isaías, no lo sabemos exactamente. Lo que sabemos es que la interpretación del pasaje del siervo sufriente que él estaba leyendo en ese momento y que está en Isaías 53, versículos 7 y 8, le preocupó. Le preocupó porque él, por más que leía, no podía entender a quién se refería o de quién estaba hablando este pasaje. Leamos nuevamente los versículos 29 y 30, Hechos 8, 29 y 30. Y el Espíritu de Dios, dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? En el versículo 26, vimos que Felipe fue dirigido hacia el camino del desierto por el Espíritu. Fue dirigido hacia el camino del desierto que iba hacia Gaza. Y ahora, en el versículo 29, vemos que Felipe nuevamente es dirigido por el Espíritu hacia el carruaje de este alto oficial etíope que estaba a cargo de los tesoros de la reina. Y mientras que Felipe se acerca al carruaje, oye que este alto oficial etíope estaba leyendo Isaías. Y el leer en voz alta en el mundo antiguo era algo normal, era algo que se hacía. No es como que alguien dice, ¿puede leer algo? Sí, lo lee despacito. En ese tiempo se leía en voz alta. Y por eso es de que Felipe oye lo que el eunuco estaba leyendo. Así que mientras que Felipe corría al lado del carruaje, le hace una pregunta muy sencilla y muy lógica. Le dice, ¿entiendes lo que lees? Y, y saben, hermanos, una vez escuché a un pastor decir que era
muy importante hacer buenas preguntas. Y es que muchas veces se te va a presentar la oportunidad de compartir el Evangelio. Y una manera fácil, una manera de poder llegar a las personas es haciendo buenas preguntas. Digamos que tú te encuentras en un taxi y estás conversando con el conductor acerca de distintas cosas. De repente él te dice, ¿sabes qué? Las cosas están peligrosas allá afuera. Hay muchos robos, tienes que tener cuidado. Mira lo que se escucha ahora, que hay secuestros cada vez más. Y en medio de la conversación, tú podrías preguntarle, ¿usted qué piensa que pasa cuando alguien se muere? Esa no es una pregunta ofensiva. Pero si tú le preguntaras, ¿usted cree en esta virgen o usted cree en este santo? Eso podría ser ofensivo porque puedes entrar a un debate. Pero si simplemente tú le preguntaras, ¿qué piensas que sucede después de la muerte? La persona te va a decir lo que sea, te va a decir lo que piensa y no importa, simplemente escucha, escúchalo con atención. Y después que termina de hablar, de decirte lo que él piensa, tú podrías decirle, la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y que después viene el juicio. ¿Usted sabía eso? Otra pregunta. Y que él te conteste, te puede decir, sí, no, había oído, o sea, pero son preguntas que no son ofensivas. Así que si tú te acostumbras a hacer preguntas amables, buenas preguntas, muchas puertas se te pueden abrir para el evangelio. Es más fácil así. Es más fácil llegar a la gente de esa manera que tratar de empujar a las personas a que crean en Cristo. Vemos que Felipe se acerca al carruaje de este alto oficial etíope y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le responde, ¿y cómo puedo entender? A menos que alguien me lo explique. Y el eunuco le ruega a Felipe que suba a su carruaje y que se siente al costado de él. El etíope estaba abierto a recibir instrucción. Por eso es que lo invita a Felipe a que suba a su carruaje. Y lo que le perturbaba o lo que le molestaba era el no poder entender acerca del sufrimiento y la humillación que decía Isaías 53. Y por eso es de que el eunuco le pregunta a Felipe, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Quizás el eunuco haya escuchado alguna explicación de este pasaje mientras que estaba en Jerusalén, quizás en alguna sinagoga, pero no tenía claro las cosas. Tenía dudas, tenía preguntas. Y para la mayoría de judíos en aquel tiempo, la idea de que el Mesías venga a sufrir y a morir era algo impensado, era algo inaceptable para ellos. Para los judíos, un hombre piadoso podía sufrir, pero el Mesías esperado por ellos, que venga a sufrir y a morir, ellos creían que el siervo sufriente era una referencia a la nación de Israel y más por todo lo que el pueblo de Israel había sufrido y había pasado a lo largo de su historia. Veamos el versículo 35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, desde el pasaje que el eunuco estaba leyendo, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjense, el eunuco, desde este pasaje, desde Isaías 53, comienza a compartirle el evangelio. Y posiblemente en su enseñanza incluyó otros pasajes del Antiguo Testamento para identificar a Jesús como el Mesías. El eunuco
seguramente ni siquiera había oído hablar acerca de Cristo, ni que había venido a la tierra. Felipe debe haberle hablado al eunuco que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino al mundo y que caminó entre los hombres y que hizo muchos milagros, pero que también sufrió y murió por nosotros para salvarnos, que lo enterraron en una tumba, pero que al tercer día resucitó, se levantó de la tumba y estuvo en la tierra por otros 40 días y que luego ascendió a los cielos, pero no sin antes encargar a sus discípulos que llevaran el evangelio a todas las naciones y que hicieran discípulos y que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Probablemente fue algo así lo que le dijo Felipe al eunuco. Y veamos lo que dice el siguiente versículo, versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Seguramente Felipe tuvo que haberle hablado al eunuco del bautismo. Por eso es que ahora el eunuco dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, bueno, hay que esperar que des frutos y hay que tomar un discipulado y después de un tiempo vamos a ver si ya te puede bautizar. ¿Eso dice? No. Felipe le hace una pregunta o simplemente le dice, si crees con todo tu corazón, puedes. Si crees, le dice Felipe, con todo tu corazón, es decir, si realmente crees, puedes ser bautizado. Y el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ese es el único requisito y está cumplido. Así que el eunuco mandó parar el carruaje y ambos bajaron, Felipe y el eunuco, y dice que Felipe lo bautizó. El eunuco, por más diferente que haya sido, venía de un país lejano, de una raza distinta, eh, mutilado y de una clase social diferente, porque era un alto oficial del gobierno de la reina Candace. Pero a pesar de todo eso, ahora el eunuco había venido a ser hermano de Felipe por haber creído en Cristo. Ahora Felipe y el eunuco eran hermanos en la fe. Ahora ambos eran hijos de Dios. Versículo 39. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. El relato de la conversión del eunuco etíope termina como empezó, con un énfasis en la especial presencia de Dios y su directa intervención en los hechos. El versículo 39 nos dice que al salir del agua, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe de la escena. Felipe ya no estaba más allí, ya no estaba más en el agua, junto con el eunuco. El verbo griego que se utiliza aquí es harpazo. Harpazo connota una acción contundente y repentina. Eso significa arrebatar, tomar a la fuerza, con fuerza. Felipe simplemente dice el texto que desapareció. Desapareció de la escena después de haber bautizado al eunuco. Y vemos en la Biblia, o ha sucedido eso antes en la Biblia. Sí. Elías el profeta dice que fue arrebatado. Fue llevado al cielo en un torbellino. El torbellino vino, se lo llevó a Elías. También lo leemos eso en Enoc. Enoc dice que caminó con el Señor. Caminó con el Señor y desapareció. ¿Por qué? Porque el Señor se lo llevó, dice la palabra. El Señor se lo llevó. Dijo, Enoc,
quiero que sigas caminando conmigo, pero ya no aquí, allá arriba, ven, vamos. ¡Puc! Se lo llevó, arrebatado al cielo. Y todos los creyentes tenemos también esa esperanza, que un día seremos arrebatados al cielo. Pero Felipe no fue llevado al cielo en ese momento. Dice el versículo 40 que fue llevado a otra ciudad. Fue tomado, llevado, pero Dios lo puso en otro lugar. Dice que lo llevó a la ciudad de Azoto. ¿Y por qué sucedió eso? Porque su misión había terminado. Él había cumplido lo que tenía que hacer y ahora tenía que predicar en otro lugar. Ahora tenía que predicar a otras personas. Pero lo más sorprendente de esto es que el eunuco, al ya no ver a Felipe, al no ver a Felipe, él no dijo, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo a Felipe, ya no tengo quien me explique, ya no tengo quien me explique, quien me guíe. No dijo eso. Tampoco se puso triste, sino que por el contrario, dice que él continuó su camino gozoso, continuó su camino gozoso. Y así debe ser, así debe ser. El eunuco había tenido un encuentro con Cristo, había entendido las cosas. Ya no estaba Felipe, pero eso no lo detuvo. Él continuó. Y lo mismo va para nosotros. Nuestra confianza y nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor, no en ninguna persona. En algún momento uno ya no podría estar aquí. El pastor ya no está, pero eso no te debe detener. Tú debes de continuar, tú debes de avanzar. Por supuesto, uno extraña a las personas, pero tú debes seguir adelante. Tú debes seguir caminando gozoso y sirviendo al Señor. Felipe fue simplemente un instrumento de Dios para llevar el evangelio a este eunuco, para llevarlo a Cristo. Y una vez que cumplió su misión, el Señor lo llevó de este lugar a otro lugar. Y fíjense que el eunuco, que recién se había convertido, que recién había conocido a Cristo, estaba feliz, estaba gozoso, porque ahora tenía a Cristo en su vida. Antes de eso, él había ido a Jerusalén a buscar a un Dios que lo consideraba lejano, porque aún no lo conocía. Había oído de él, pero no lo conocía. Imagínense que él ni siquiera podía entrar al templo por ser un eunuco, por ser un extranjero, pero ahora había sido hecho cercano por el evangelio. Ahora este eunuco era parte de la familia de Dios. Ahora él era un hijo de Dios. Y dice el texto que él continuó su camino gozoso. Y recuerden que tenía un camino largo que recorrer, que tomaba aproximadamente 3 meses. Pero es muy distinto caminar 3 meses triste que caminar 3 meses gozoso. Cuando caminas gozoso se hace más corto el camino. Y él caminó gozoso. Y en cuanto a Felipe, una vez que estuvo en Azoto, dice el versículo 40, que por donde pasaba anunciaba el evangelio hasta llegar a Cesarea. Veamos el mapa nuevamente. Muy bien, ¿ok? Había estado aquí en este camino al desierto, llegó a Gaza y acá el Señor lo arrebató. No se lo llevó al cielo, sino que lo llevó a la siguiente ciudad, Azoto. Llegó acá, pero dice que mientras que él caminaba, mientras que llegaba acá, iba predicando el evangelio. Y después de llegar acá, siguió avanzando, siguió avanzando, siguió avanzando y llegó a Cesarea. Y allí se estableció. Felipe siguió haciendo lo que Dios le había encomendado. En donde él estuviera. No es que ya no estaba en Samaria y ahora, bueno, ya no tengo gente, ya qué voy a hacer, acá no hay nadie, hay un solo hombre. No, él siguió predicando el evangelio, siguió anunciando las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer en cada oportunidad que se nos presente.
en donde Dios nos ponga, a donde Dios nos lleve, debemos de compartir de Cristo. Y fíjense de que Felipe se convirtió en un gran evangelista. Es más, dice la palabra, la Biblia lo llama Felipe el evangelista. Fíjense lo que dice Hechos 21:8. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, ¿qué dice después? El evangelista, que era uno de los 7. O sea, está recordando que era un diácono, pero ahora lo llama el evangelista, que era uno de los 7. Dice que nos quedamos con él. Y aquí es Lucas narrando la historia. Lucas está contando acerca de Pablo, cuando Pablo estaba por partir a Jerusalén después de haber vuelto de su tercer y último viaje misionero. Pablo y sus compañeros llegaron a la casa de Felipe, que estaba en Cesarea. Y allí fue donde Felipe se estableció, después de su encuentro con el alto oficial etíope. Pasaron los años y Felipe no dejó de hacer lo que Dios le había encomendado. Su casa en Cesarea se convirtió en su centro de operaciones, desde donde él extendió el evangelio por todo Israel. Y podemos ver que Dios utilizó, utilizó grandemente a Felipe. Y Dios puede hacer lo mismo contigo. Pero para eso es necesario ser obediente. Felipe fue obediente a todo lo que el Espíritu de Dios le ordenaba que hiciera. Él no se puso a discutir. No dijo, pero ¿por qué tengo que ir al desierto? ¿Por qué yo? Todo yo. O sea, él no dijo eso. Él no dijo eso. Ser obediente, queridos hermanos, ser obediente implica muchas veces soltar las cosas. Ser obediente implica soltar lo que tienes. Felipe, como hemos visto, estaba en Samaria. Cuando el Señor le dice, levántate y ve hacia el sur, a Gaza. Y era la decisión de Felipe de ir o no ir. Ir a Gaza significaba dejar lo que tenía en Samaria. Significaba dejar su ministerio. Significaba dejar a la gente a quien él le había predicado. Y vemos que él lo hizo. Dios ama a todas las personas y desea que puedan, que aquellas personas que aún no conocen de Cristo puedan venir a Él y ser salvos. Dios amaba a este eunuco. Literalmente dejó a las 99 ovejas por ir por aquella que estaba perdida. ¿Por qué digo esto? Porque Felipe había llegado a mucha gente. Mucha gente se había convertido en Samaria. Y el Señor le dice, deja todo. Deja a aquellas personas a quienes tú les has predicado y ve para allá. Dios lo estaba moviendo al desierto por una persona. Dios se iba a encargar de aquellas personas a quienes a quien Felipe ya les había compartido el evangelio. Y por eso digo que muchas veces es necesario soltar lo que tenemos, dejar lo que uno tiene para poder cumplir, para poder obedecer. Y fíjense que Dios también hizo eso con nosotros. Alguien tuvo que compartirte el evangelio. Y por eso ahora eres de Cristo. Ahora te toca a ti hacer lo mismo, pero no por obligación, sino por amor. No lo hagas, tengo que hacerlo. No lo hagas así. Hazlo por amor a la gente que está perdida, que aún no conoce de Cristo. Y fíjense que es un privilegio ser un instrumento de Dios. Es una bendición el ser usado por el Señor. Tienes
que abrir tu boca, como lo hizo Felipe. Tienes que compartir el evangelio. Allá afuera hay mucha gente que vive sin rumbo, sin esperanza y sin paz en su vida. La gente hace muchas cosas por alcanzar la paz, según ellos, por querer llegar a tener paz. Fíjense que una de las cosas que yo más buscaba en mi vida antes de conocer al Señor era tener paz. Había llegado a tener muchas cosas materiales y la gente podía verme de cierta manera, pero dentro de mí yo vivía vacío. Trataba de conseguir más cosas, de lograr más cosas, con tal de poder llenar. Y solamente pude encontrar esa paz cuando Cristo llegó a mi vida. Mucha gente necesita conocer de Cristo, pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y si tú estás aquí el día de hoy y aún no conoces de Cristo, déjame decirte que el haber venido el día de hoy no es una coincidencia, pero lo que sí te puedo decir es que es lo mejor que has hecho, porque Dios te ama. Dios te ama y desea salvarte. Dios desea perdonar tus pecados, pero para eso uno debe de reconocer que está perdido sin Cristo, que sin Cristo no tiene esperanza. Dios desea bendecir y darte vida eterna, pero para eso tienes que venir a Él, tienes que rendirle tu vida a Cristo, tienes que conocer. Y yo espero que Dios te haya hablado el día de hoy por medio de su palabra y que pronto, así como, así como el eunuco etíope que dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo espero que si tú aún no conoces al Señor, muy pronto puedas decir lo mismo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y espero que pronto lo puedas reconocer y aceptar como el Señor y Salvador de tu vida. Termino leyendo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando habla acerca del mundo, está hablando de los hombres, de los seres humanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, que cree en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar.